Así que vamos a empezar y yo tengo una pregunta para hacerles esta noche y es ¿cuántos tienen hambre de Dios? Amén. ¿Cuántos vienen por una palabra de parte del cielo que va a transformar tu vida, que va a transformar tu familia, que va a transformar tu casa? ¿Cuántos creen, realmente lo creen, que hoy Dios va a hacer algo en su vida? Amén. Cuando yo entendí eso, y es que la palabra se tiene que celebrar. Porque cuando tú celebras la palabra, pasa algo en lo sobrenatural. Pasa algo en el cielo cuando tú celebras la palabra de Dios, porque las palabras de Dios no están muertas. Las palabras de Dios son vida, son una fuente de vida y son el agua que entra en tu ser y transmites vida a las demás personas. Amén. Entonces, la palabra se celebra. Amén. La palabra se celebra. Siempre que yo venga un viernes y les diga la palabra se celebra. Exacto, van a decir se celebra, van a hacer fiesta, van a hacer júbilo. Pero ¿por qué? Ok, Iván, ya entendimos que la palabra se celebra. Pero voy a explicarles Salmo 119. 162 dice: me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. ¿Me regocijo en qué? En la palabra de Dios. Wow. Aquí nos está diciendo el salmista que con las palabras de Dios se regocija. Regocijar tiene que ver con gozo, tiene que ver con júbilo, tiene que ver con alegría, tiene que ver con fiesta. Así que la palabra, amén. Y en Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías está diciendo que antes las palabras estaban escondidas, pero las palabras fueron halladas por ti. ¿Por quién? Por mí. Exacto. Las palabras de Dios que quizás antes no conocíamos, quizás antes no eras cristiano, quizás antes no habías escuchado un versículo, esas palabras fueron halladas por ti. Dice que Jeremías las consumió y tu palabra me fue por gozo y por alegría para el corazón. La palabra exacto, la palabra se celebra. La palabra se tienes que regocijar en la palabra. Tienes como Jeremías, que cuando tú ingieras esa palabra, ingerir la palabra tiene que ver con creerla, tiene que ver con venir y escucharla. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Por eso es que debes de entender que no vienes esta noche a escuchar una prédica. Que cuando tú aplaudes, no aplaudes porque todos los demás lo están haciendo. Que no aplaudes porque es algo de costumbre, sino que lo haces porque la palabra va a transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a diferencia de otro tipo de conferencias motivacionales, a diferencia de otro tipo de conferencias como las Tech Talks, algún tipo de conferencia que tenga que ver a lo mejor con pláticas de seguridad, lo que sea, esta no es una conferencia más. Aquí creemos, di conmigo, creo. Aquí creemos que no vienes solamente a salir inspirado o motivado, sino que vienes a experimentar la gloria de Dios en tu vida. Y si has venido los viernes pasados, ¿cuántos vinieron los viernes pasados? Sabrás y hablamos de que la gloria transforma. La gloria no es solamente una dimensión bien padre de la cual venimos a platicar, sino que la gloria es la dimensión de los frutos. Y los frutos tienen que ver con un cambio. ¿Con qué tienen que ver los frutos? Un cambio. Cuando tú entras en la gloria de Dios, la gloria va a transformar tu vida por completo. Ahora dile al de al lado: siempre que te presentes a la casa de Dios, trae expectativa. En otras palabras, siempre que vengas a la casa de Dios, preséntate con hambre de recibir una palabra. No vienes a solamente salir motivado, no vienes solamente a ser edificado, no vienes solamente a ser enseñado, vienes a recibir una palabra de parte de Dios que va a transformar tu vida. Amén. Y quiero que escuches esto. La palabra hambre proviene del latín famen o faminis. Ambas formas tienen el mismo significado. Pregúntame cuál. Tiene que ver con la necesidad de comer.
Si tú vienes a la iglesia con hambre de una palabra, aquí dice que la palabra hambre significa necesidad. Tú vienes a la iglesia y debes de entender que hoy, esta noche, viniste con la necesidad de tener una palabra de parte de Dios. No vienes solamente a escuchar, no vienes solamente a divertirte un rato, vienes con la necesidad de recibir una palabra que transforme tu vida en el nombre de Jesús. Y ahora, quiero que lo conectemos junto con este salmo. Mira, Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Ahora di en voz alta conmigo: el hambre se ve. En su sentido más literal, este versículo dice: como el ciervo brama. ¿Qué es bramar? Se refiere al sonido fuerte y profundo que emiten algunos animales. O sea que si vienes el día de hoy a la casa de Dios con hambre, di conmigo, con hambre de su presencia, el salmista escribió que si el ciervo brama por las corrientes marinas, entonces si tú vienes con hambre de una palabra, así tienes que también hacer júbilo, tienes que hacer fiesta, porque la palabra se celebra. Amén. El hambre se ve. El hambre se ve. Y te voy a poner unos cuantos ejemplos de cómo no es tener hambre. Venimos al culto y quizás pasas a la adoración que estaba cantando balderas y es a danzar y tú estás. El salmista escribió: como el ciervo brama, así clamo yo por tu presencia. Quizás el hambre tiene que ver con estar sentado, tiene que ver con que tú estás viendo la prédica y nada más estás escuchando. Dicen un versículo, sueltan una palabra que va a transformar tu vida. Quizás es la palabra que estabas esperando y entonces nada más te quedas así. Y sabes, esto más allá de tener que ver con si eres introvertido o no eres extrovertido, es más, no digas ni siquiera que no saltas, no danzas, no haces bulla porque tus rodillas. ¿Por qué? Porque te duele algo. Porque yo he visto los domingos personas adultas mayores a nosotros que están clamando, que están aplaudiendo, que se están gozando, que quizás no danzan como nosotros, pero están ahí con todo. Quizás no aplauden como nosotros, pero creen la palabra, pero lo gritan, pero lo sienten, porque la palabra se celebra. Amén. Entiendo quizás que puedas llegar a ser introvertido o introvertida, pero cuando te presentes delante de la presencia de Dios, sé como David. Él decía: me haré más vil por causa de Jehová. ¿Qué quiero decirte con esto? No importa que se burlen, no importa que digan ay qué raro, no importa que tu familia piense que eres un hipócrita por venir a la iglesia y alabar, no importa, porque David dijo: me haré más vil por causa de Jehová. Ok, quizás eres introvertido o introvertida, pero delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios hay que ser más viles a causa de Jehová. Delante de la presencia de Dios, sé más vil, preséntate con hambre, preséntate con expectativa, preséntate con júbilo, con gozo. El hambre se ve y la palabra se celebra. Exactamente, amén. Y quiero que pasemos a Marcos capítulo 10 versos 46 al 52. Y en esta historia se narra la historia de Bartimeo. Esta persona era un ciego que estaba sentado junto al camino de Jericó, y al oír que Jesús pasaba, comenzó a gritar. Cuando Jesús pasaba, ¿qué hizo? Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar de que muchos estaban intentando callar a ese hombre, él gritaba aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud le decía: ya cállate. La multitud se burlaba, la multitud le decía: eres un raro, Jesús no te va a hacer caso. Pero Bartimeo seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué querías? A lo que Bartimeo le responde: Maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo: tu fe te ha salvado.
Cuando tú vienes con hambre, cuando tú vienes con expectativa, cuando tú vienes con esas ganas de recibir una palabra, cuando tú vienes celebrando la palabra, cuando tú demuestras el hambre que tienes, cuando tú demuestras que no te vas a ir de esta noche, de este lugar, sin una palabra que transforme tu vida, entonces Jesús se va a tener que detener contigo. Cuando tú llamas la atención del maestro, él, aunque vaya en su camino, va a notar que estás poniéndole una demanda al cielo. Cuando tú vayas por tu camino, él va a notar que hay alguien con hambre, hay alguien con expectativa, hay alguien que cree la palabra. Las personas que más le agradan a Jesús son las personas que tienen fe y que no solamente la tienen, sino que la demuestran. Dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Exacto, la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú quieres tener una fe que no esté muerta, la palabra amén. La fe que produce milagros se ve. La palabra que va a transformar tu familia la tienes que celebrar. Este tipo de actos no es por querer que todos seamos como robotcitos, más bien es por decirle a Dios, ok, Señor, no entiendo lo que vivo, no sé por qué mi familia sigue igual, no sé por qué mis finanzas no cambian, pero algo sé, di conmigo, algo sé. Que tú nunca fallas, y por eso seguiré aplaudiendo, y por eso seguiré danzando, y por eso, aunque mis circunstancias griten que no, el hambre que tengo por tu presencia se ve. Ok, Iván, pero ¿de qué tenemos hambre? O sea, ya entendí que hambre por la presencia, pero ¿qué es eso? No es igual que tener hambre de unos tacos, no es igual que tener hambre de, no sé, de una Maruchan. Perdonen, es que yo sí traigo hambre, pero no es lo mismo. El salmista, el versículo que estábamos leyendo hace rato del Salmo, de como el siervo brama por las aguas, el salmista, después de decir que su alma necesitaba a Dios, termina con un culminante. Mi alma tiene sed de Dios, coma, suspenso dramático, el Dios viviente. Debes de tener hambre de Dios porque no tienes un Dios que ya no hace milagros. Tienes un Dios que sigue obrando, tienes un Dios que hace milagros. El Dios al que alabas es el Dios de la gloria. En estos últimos viernes te estaba hablando bastante de la gloria, porque la gloria es la dimensión espiritual donde se producen los cambios en tu vida. En la fe se produce cambio, quizás para tus finanzas. Y después de que ya se produjo el cambio para tus finanzas, para tu salud, ahora viene el cambio. La fe te hace decir que, ok, ya cambié esto, ahora voy a tener fe para esto. Y después de que se sane eso, ahora voy a tener fe para esto. Pero quiero que me acompañes a Filipenses 4:19 y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué va a suplir Dios? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. La fe, la dimensión de la fe te viene a decir, vas a sanar esto, cuando sanes vas a tener fe ahora para esto, y entonces vas de milagro en milagro. Pero dice que Dios va a suplir todo, di conmigo todo, lo que te falta conforme a las riquezas en su gloria. Dentro de la gloria, Dios no solamente tiene una riqueza, por eso el versículo habla en plural. Porque cuando Dios te viene a suplir en la gloria, Él viene a suplir en riquezas, en plural. Cuando Dios viene a suplirte en la gloria, no viene a sanar solamente tus finanzas, sino que viene a sanar tu familia, viene a sanar tu economía, viene a sanar tus emociones, viene a sanar tus amigos. Cuando tú entiendes que el Dios al que alabas es un Dios viviente, es el Dios de la gloria, y que la palabra que estás celebrando es una palabra que viene del Dios que quiere darte las riquezas de su gloria, entonces entiendes que la palabra... Amén. Si dáselo fuerte a Jesús. Ahora, ¿alguien se acuerda cómo accedíamos a la gloria? La gloria se accede a través de la fe. O sea, es necesario que cuando nosotros llegamos a la iglesia, ok, somos como bebés espirituales y tenemos fe. Pero dice la palabra, el que cree, o sea, el que tiene fe, verá la gloria de Dios. Amén. Dice, eso lo dice en Juan 11:40. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, para acceder a la gloria es necesario tener fe y combinarla con expectativa. Y quiero hacer especial énfasis en que si crees, verás la gloria de Dios. La fe es la certeza de lo que no
Pero la gloria que dice, si crees, verás, exactamente. Entonces, hasta ahora hemos hablado de venir a la iglesia con hambre, en otras palabras, con expectativa. Dile al que está a tu lado, ven con expectativa, no vengas de espectador. Cuando tú vienes a la iglesia de espectador, ¿qué es lo que pasa? Quedas viendo cómo los demás son bendecidos, te quedas viendo cómo los demás disfrutan de la palabra, te quedas viendo cómo los demás celebran, danzan, tienen júbilo, pero en el momento en el que tú decides tener expectativa, en el momento en el que tú decides demostrar el hambre que tienes por la palabra, en el momento en el que tú dices, la gloria de Dios es eminente en la iglesia y yo voy con todo, yo voy con hambre, yo voy con júbilo, es en el momento donde pasas de espectador, empiezas a tener expectativa y terminas por transformar tu vida en el nombre de Jesús. Entonces se acuerdan de que si crees verás. Hay que hacer énfasis en la palabra verás. ¿Por qué? Mira, la palabra expectativa en latín es expectatum. La palabra expectativa proviene del latín expectatum, que significa visto. No sé si alguien lo está entendiendo esta noche, pero el que está en la gloria tiene fe. ¿Por qué? Porque ve los frutos en su familia, en sus finanzas, en su trabajo. Cuando estás en la gloria, Dios te suple con las riquezas de su gloria para que estés completamente bien. Pero para poder verlo, necesitas creer. En otras palabras, necesitas tener expectativa. Expectativa es lo mismo que hambre. Y el hambre se ve. ¿Me estás entendiendo o estoy completamente ya hablando otro idioma? Tienes un Dios vivo. Así que la palabra se celebra. Exacto. Pero hay algo, pregúntame qué. Este algo es donde se encuentra el meollo del asunto, del por qué muchas veces no podemos ver el milagro hecho. De por qué muchas veces hemos intentado durante tiempo y la palabra que en algún momento escuchamos, celebramos y creímos no se está cumpliendo en nuestra vida. Hay algo que está limitando el hambre y la expectativa que tienes de la palabra. Y si ya vimos que el hambre y expectativa son cualidades necesarias para poder acceder a la gloria, entonces tienes que quitar esta barrera que está impidiendo que tengas hambre y expectativa. ¿Estás conmigo? Ahora pregúntame, ¿qué es? Se le conoce como desánimo. Se le conoce como monotonía. Se le conoce como siempre es lo mismo. La razón por la cual se produce el desánimo tiene que ver con muchas cosas. Pero en particular detecté que hay una frase que lo explica muy bien y es la prédica de esta noche. Siempre es lo mismo. Esta frase tiene que ver con algo que no cambia, algo que es monótono. Y la monotonía es un término que proviene del griego y hace referencia a la falta de variedad en cualquier cosa. O sea que la monotonía tiene que ver con que algo siempre es lo mismo. La monotonía es lo contrario de la expectativa, porque la expectativa te dice algo va a pasar, pero la monotonía te dice siempre es lo mismo. La expectativa te dice, ve a la casa de Dios porque esta noche va a haber una palabra que va a transformar tu vida, va a haber una promesa que va a cambiar tu situación, va a haber algo en tu vida que va a hacer que transforme tu familia. Pero la monotonía dice, ¿por qué sigues creyendo si siempre es lo mismo? Entonces, pregunta aquí, ¿Dios es monótono? No. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Si tú te equivocas, si tú fallas, si tú pecas, si tú dices, no puedo salir de este pecado, siempre es lo mismo, dice la palabra de Dios, nuevas son sus misericordias cada mañana. Dice la palabra que Él antes había un antiguo pacto, pero el que Él lo hizo es nuevo. Antes el pacto te condenaba. Dice la palabra que el principio de la condenación es la ley. O sea que la ley te está condenando, pero este nuevo pacto lo hizo Dios para que entiendas que no tenías que quedarte con la pasada condenación, no tenías que quedarte con la pasada culpa, sino que ahora tienes un libre acceso a la época de la gracia donde Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana, donde puedes acercarte ante Jesús, donde ya no es necesario y donde estaba el tabernáculo de la presencia de Dios, hablar con el sacerdote y que el sacerdote te transfiriera lo que Dios quería decirte, ¿no? Ahora hay un nuevo pacto porque Dios no es monótono.
Hay un nuevo pacto que dice, métete en tu habitación, como dijo Jesús. Entonces habla con tu Padre en secreto, porque Él te lo va a recompensar en lo público. Cuando la expectativa se acaba, tú dejas de creer eso y dejas de hablar con tu Padre en el secreto. Entonces nunca ves la gloria pública. Pero cuando tú vas con expectativa, entiendes que Él hace todas las cosas nuevas. Cuando tú vas con expectativa, te encierras en tu habitación, te metes a hablar con Dios y le dices, Señor, yo no me voy de aquí hasta que me des una palabra que transforme mi vida. Yo no me voy de aquí porque tu palabra dice, tú haces todas las cosas nuevas. Yo no me voy de aquí, Señor, sin que quites el pecado de mi vida. Y si me vuelvo a equivocar, pues me vuelvo a parar, me vuelvo a presentar ante ti creyendo que lo vas a hacer otra vez en el nombre poderoso de Jesús. Entonces quizá otro pensamiento que me llegaba a la cabeza es, bueno, quizá como Dios ya me bendijo, ya no puedo esperar otra cosa de parte de Él. O que hay un tiempo como de recarga de Dios. Que, ok, ya te dio esta bendición. Bueno, hay que esperar nosotros 3 mesecitos para que te dé otra bendición. Ese era mi pensamiento, decir como, ok, ya me bendijo en esto, ahora voy a orar todavía un mes, porque el siguiente mes va a venir la próxima. Pero en Salmos 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Este salmo se está refiriendo a que cuando tú recibes algo de parte de Dios, quizás te sientes pleno en tu vida, quizás piensas que no te hace falta nada, quizás ya cumpliste un proyecto, quizás ya eres bendito en cierta área de tu vida, pero Él quiere suplir todo conforme a las riquezas de su gloria. Y este salmo dice, y ahora, Señor, ¿qué espero? Si tú te sentías bendecido, si tú te sentías que ya tenías la gracia de Dios, si tú te sentías increíble, es el momento donde le digas a Dios, y ahora, Señor, ¿qué espero? Porque Dios no es un Dios monótono. Dios no es un Dios de siempre lo mismo. Es un Dios que dice, ¿y ahora qué espero? Antes de Dios patrocinar tu visión, va a bajar a ver cuál es tu visión. Va a bajar a ver qué tan grande estás apuntando. Va a bajar a ver qué tan alto estás creyendo. Va a bajar a ver qué tan alta es tu expectativa. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y ahora, Señor, ¿qué espero? Joven, ¿ahora qué esperas? ¿Ahora qué estás pidiéndole a Dios? ¿Ahora cuál es tu próximo proyecto? ¿Ahora cuál es el próximo milagro que quieres ver en tu vida? ¿Ahora cuál es la esperanza en la cual te estás fijando? Porque tenemos un Dios que no es de siempre lo mismo. Tienes un Dios que quiere suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Ok, Iván, es que vine a la iglesia, creí la palabra, esperé 4 meses para verla y no pasó nada. ¿Y qué hubiera pasado si tu milagro se realizaba en el 5.º mes, pero dejaste de venir con hambre a la iglesia? ¿Qué hubiera pasado si tu milagro se realizaba el día en que viniste a la iglesia sin esperar que algo sucediera? ¿Qué hubiera pasado si tu milagro hubiera dependido de que dieras ese aplauso, de que gritaras amén a esa palabra? ¿Qué hubiera pasado si tu milagro hubiera sucedido en el momento en el que decidieras danzar? ¿Qué hubiera pasado? Es por eso que nunca debes de presentarte a la iglesia sin expectativa. Nunca debes de presentarte delante de Dios sin la esperanza de recibir algo que transforme tu vida. Tienes que presentarte con hambre y el hambre se ve. Tienes que presentarte delante de Dios no con un siempre es lo mismo, sino con un y ahora, Señor, ¿qué espero? Porque hay más palabras, hay más promesas y sus riquezas son inagotables. Amén. Primera de Reyes 18, y esta habla acerca de una historia, y es: pasados muchos días vino palabra a Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acab era un rey que estaba en ese momento pues mandando, y Elías era el profeta del momento. Entonces el Señor le dice que vaya con Acab, y hagan de cuenta que en ese momento llevaba bastante tiempo sin que lloviera en la tierra de Israel. Entonces el Señor le dice a Elías: ve y dile a Acab que va a llover.
Es como si ahorita yo les dijera, mañana ya no va a llover. No tiene lógica, porque toda la semana había estado lloviendo. No tiene lógica porque hay tormenta tropical. No tiene lógica porque había un huracán a punto de pegar en la costa. Gracias a Dios se deshizo. Pero no tiene lógica. Lo mismo pasaba en este momento. No tiene lógica. Todo apuntaba a que la situación de la tierra iba a ser siempre la misma. Iba a ser sequedad. Iba a ser sequía, iba a ser que no estaba lloviendo, y eso estaba ocasionando que dentro de la tierra hubiera escasez de cultivos, hubiera escasez de cosecha, hubiera escasez de agua. Entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye. Y Elías entonces después fue con su criado y le dijo, ve y sube a este monte y fíjate qué hay. Su criado iba. No hay nada. Entonces Elías se queda. Ve y sube otra vez. No hay nada. Y así 6 veces. 6 veces Elías mandó a su criado a ver si apenas había un pequeño, aunque fuera un pequeño rastro de que fuera a llover. Y las 6 veces le dijo, Señor, no hay nada. Pero fue la 7ª vez que el siervo subió a la montaña. Vio una pequeña nube como la palma de su mano. Y entonces dice la palabra que después de eso vino un diluvio sobre la tierra de Israel. Vino una lluvia como nunca antes se había visto. Entonces las cosechas volvieron a fructificar. Entonces las personas volvieron a tener agua. Entonces todo era productivo otra vez. Pero ¿qué hubiera pasado si ese siervo a la 6ª vez le hubiera dicho a Elías, Elías, estás loco? Elías, ya no voy a volver a subir. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros? Muchas veces pensamos que porque estamos esperando, Dios no está haciendo algo. Y ahí te va una revelación. La Biblia habla de que nosotros esperemos, pero la Biblia jamás, di conmigo, jamás dice que Dios espera. Jamás dice, mientras el profeta esperaba la señal, Dios también esperó. No hay ni un solo versículo donde diga que Dios se puso en pausa o que su poder se apagó por determinado momento. Es más, la única vez que la Biblia menciona que Dios espera fue para esperarte a ti. Dice que Él está esperando para que las personas crean en Él y por eso no ha venido a destruir la tierra. Es la única forma de que la Biblia dice que Dios está esperando. Pero muchas veces nosotros creemos que porque nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios, Él también está esperando para hacer algo en nuestra vida. Pero la realidad es que Él no está esperándolo. Él está haciendo algo esta noche, aunque no puedas verlo físicamente. Dios sigue avanzando. Dios sigue obrando. Y es ahí cuando puedo decirte, aunque no puedas verlo, Él está obrando. Quizás no veas cambios aún en tu familia, quizás no veas cambios aún en tus finanzas, quizás te han dado palabras, quizás las has creído, quizás has dicho vengo con expectativa, pero hoy te digo ven una vez más con expectativa, y si no se cumple ven mañana otra vez más con expectativa, porque es en el momento cuando menos te lo esperes donde Dios te va a sorprender. Y quizás esta es la 6ª vez, pero en la 7ª verás la lluvia sobre tu casa. Y muchas veces, me incluyo, somos esa persona que se cansó de tener expectativa, se cansó de creer en la palabra, se cansó de no ver resultados visiblemente. Yo también fui esa persona que se cansó, que dijo, Dios, pues no veo nada. ¿Por qué sigo viniendo con esa expectativa que vine en un inicio si no veo cambios claros? Pero sabes, lo más hermoso es que hoy Dios te está hablando y muy a pesar de que no tengas expectativa y estés desanimado, Él quiere sorprenderte. Jesús un día llegó al estanque de Betesda y encontró a un hombre que llevaba 38 años paralítico. En otras palabras, o podemos trasladar al mundo actual, ¿cuánto tiempo llevas esperando esa palabra? ¿Cuánto tiempo llevas esperando esa promesa? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, ok, Señor, espero?
Y piensas que Dios, en lo que tú estás esperando, no está haciendo nada. Pero cuando Dios te dice espera, Él no está con los brazos cruzados. Él está obrando aunque tú no puedas verlo. Y aunque esta persona llevaba 38 años paralítico, un día pasó Jesús cerca de él. Jesús lo vio y le preguntó: ¿quieres ser sano? Eso le rompió la mentalidad completamente al paralítico. El hombre le responde con una dolorosa honestidad: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Ese no tengo a nadie no solamente es una frase, sino que se revela una soledad profunda, una vida de espera sin auxilio, y Jesús, movido por compasión, no le dio una explicación, simplemente lo sorprendió. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Porque el paralítico, cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano?, pensó: siempre es lo mismo. Pensó: nunca hay nadie que me lleve al estanque. Pensó: ¿para qué tengo expectativa si siempre nada más vengo, me emociono y no veo un cambio? Ese paralítico llevaba 38 años viviendo en la misma monotonía todos los días, sentado, viendo cómo otros eran sanos, viendo cómo otros eran bendecidos, viendo cómo otras áreas quizás de las vidas de las demás personas eran sanas, eran prosperadas, eran multiplicadas, pero él vivía siempre lo mismo. Él vivía en la misma constante repetición de su vida una y otra y otra y otra vez. Ponte de pie. Y es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Al principio venimos y celebramos la palabra, venimos con expectativa, venimos con hambre, venimos con fuego, venimos con algo de fe de parte del cielo para creer en nuestro milagro. Pero vemos que vamos la primera vez y no pasa nada, vamos la segunda vez y no pasa nada, vamos la tercera vez, no pasa nada, vemos la cuarta y empeora nuestra situación, vemos la quinta y entonces como que empezamos a dudar, vemos la sexta vez y muchas veces es en la sexta vez donde dejamos de venir con expectativa, donde dejamos de venir con hambre. Y sin expectativa y sin hambre, entonces la gloria de Dios que estaba a punto de ser entregada a nosotros, ¡pum! Pero hoy, esta noche, yo creo que Jesús le está hablando a aquellos que quizás como yo en algún momento perdieron esa expectativa, que perdieron esa esperanza, que decían: ok, vengo a la iglesia a ver qué pasa, vengo a la iglesia porque tengo que venir, vengo a la iglesia porque me obligan, porque me traen, vengo a la iglesia porque sí. Pero yo creo que hoy Jesús le está hablando a alguien y le está diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que esta noche te sorprenda? Son las 9:27. ¿Tú crees que el Dios que habló, creó el universo, las estrellas, con su voz, no puede hacer algo en tu vida hoy? No mañana, hoy, a pesar de que sean las 9:27 de la noche. Y Él te está diciendo esta noche: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que sane tu familia? ¿Quieres que sane tus emociones? ¿Quieres que te dé otra palabra? Hoy hay algún joven que tiene que venir diciendo: Señor, ¿qué sigue? Señor, ¿ahora qué espero? Señor, vengo con expectativa, vengo con hambre, vengo con ansias. Dame una palabra para mi vida. Es esta la noche donde tú siempre es lo mismo, como aquel paralítico siempre era lo mismo. Es hoy cuando Jesús está cruzando contigo y te está diciendo: no estás entendiendo lo que te estoy preguntando. No te pregunté si siempre es lo mismo. No te pregunté si no habías visto la palabra cumplida. No te pregunté. Te estoy diciendo que te voy a sanar. Te estoy diciendo que es en la séptima vez donde vas a ver la lluvia caer sobre tu casa,
donde es la séptima vez que vas a ver la lluvia caer en tus emociones, que es la séptima vez. Hoy es la séptima vez, joven, hoy es la séptima vez, hoy es la séptima vez. Y no importa si es tu tercera, si es tu cuarta, si es tu quinta, no te esperes para venir a la iglesia con expectativa. Siempre que vengas, ven con ese hambre, ven con esa certeza, ven con esa seguridad que si crees, verás la gloria de Dios.